Muy buenas noches tengan todos los hermanos, los amigos que ya están conectados. Que la bendición, que la gloria de Dios sea sobre todos ustedes en esta noche tan poderosa y la gloria de Dios sea derramándose sobre cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir un tema, como decimos siempre, muy precioso, porque en verdad la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios es de gran bendición, y para nosotros lo que siempre nos gusta escudriñar un poco la palabra, sentimos un gozo, un placer enorme al estudiar estos temas tan maravillosos como el que queremos compartir en esta noche. Y lo vamos a colocar allí en la pantalla. Y usted puede ver que el tema de hoy es: se puede ver a Dios cara a cara. Y vamos a estar usando así Éxodo 33, 11 y 20. Éxodo 33, 11 y 20. Y pareciera que hay una contradicción al leer estos dos versículos. Y vamos a mirarlo para que usted vea de qué es lo que estamos tratando. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dijo más: no podrá ver mi rostro. Eso lo dice Dios en el versículo 20. Dice: dijo Dios, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, pareciera que estos dos versículos se contradijeren. Y vamos a mirar el contexto. Vamos a mirar el versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero vamos a mirar desde el versículo 18 a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Y aquí vamos a sacar algunos puntos en claro. Vamos entonces, dice el versículo 18. Y entonces dijo: te ruego, le dice Moisés a Dios, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Miremos el siguiente, el versículo 21 y el versículo 22 y 23. Y dijo Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. O sea, lo que está diciendo este versículo es que en realidad Dios colocó su mano, hizo una hendidura en la peña, y allí colocó a Moisés para que la gloria de Dios, para que al pasar la gloria de Dios delante del rostro de Moisés, no hubiese ocurrido una catástrofe y la vida de Moisés hubiera estado en peligro. Porque ciertamente, como dice el versículo 20, vamos a mirar allí el versículo 20, dice: ningún hombre, alabado sea Dios, dijo, mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ningún hombre pecador podía ver la gloria de Dios, porque la santidad de Dios es como el fuego consumidor del sol. Si usted se acerca mucho al sol, lo más seguro es que quede achicharrado, que quede allí
quemado y destruido. Lo más seguro es que cuando una persona, porque nosotros tenemos una condición pecaminosa natural. Nosotros tenemos lo que se conoce la naturaleza pecaminosa. Y entonces la Biblia es clara y nos dice que nadie ha visto a Dios, solamente el Hijo que estuvo con él. Juan capítulo 1, versículo 18. Entonces, la única excepción de que el hombre en la condición humana ha podido ver cara a cara el rostro de Dios es el Señor Jesucristo. En Éxodo 30:20 dice claramente: no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Estos textos parecen contradecirse. Otras escrituras que describen a varias personas viendo a Dios, por ejemplo, en Éxodo 33 del 19 al 23, se describe que entonces Moisés ciertamente veía a Dios, pero era un decir cara a cara. Ahí dice que hablaba Dios cara a cara. Es que Moisés podía estar en la presencia de Dios y es como si lo viera cara a cara. Y entonces usted se pregunta, si nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, ¿cómo fue que Moisés veía cara a cara? Porque el versículo 18 dice que hablaba como quien habla con un amigo. Y aquí es donde viene un poco la contradicción. Entonces, pero no es ninguna contradicción, porque en este caso la frase cara a cara es una figura literaria indicando que Moisés tenía una estrecha comunión y Dios hablaba como si fueran seres humanos. Dios hablaba con Moisés como si fueran seres humanos teniendo una conversación privada. Y el escritor de Éxodo dice que como quien habla con un amigo, como quien habla con un compañero. Y entonces Moisés no pudo ver el rostro de Dios porque Dios mismo, como leíamos en Éxodo 33, del 22 al 23, Dios mismo con su mano tapó a Moisés para que no fuera consumido por la gloria y por la santidad de Dios. Oh, santísimo sea el Señor. Y hay una explicación. Bendita sea la gloria de Dios. Hay una explicación, es porque nuestra condición pecaminosa, por lo que decíamos, la condición del hombre con su naturaleza pecaminosa no le permite estar delante de Dios y vivir, porque Dios es santo. Y ponía el ejemplo ahorita como si usted se acercara al sol. La santidad de Dios es así, es en una energía consumidora como la energía del sol. Si usted se acerca mucho al sol, lo más seguro que en nuestra condición humana seamos destruidos. Así también en la condición pecaminosa del hombre, cuando el hombre trata de acercarse a Dios, entonces la santidad de Dios lo consume. La santidad de Dios consume la vida del hombre pecador por completo. Ser santo es ser distinto. Ser santo es una categoría por encima de todas las cosas. Entonces, el hombre, para poderse acercar a Dios, debe cumplir por un proceso. Tiene que ser aceptado mediante el sacrificio del Señor Jesucristo y mediante la santificación del Espíritu Santo todos los días. Entonces nosotros nos podemos acercar libre y confiado, dice el libro de Hebreos, que ahora, porque el velo, el día de la crucifixión, el día de la muerte de Jesús, el velo se rompió en dos
Dios para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios confiadamente, pero a través de la santificación, de la purificación y de la aceptación. Cuando usted acepta el sacrificio de Jesús, entonces usted también es aceptado en el amado, y allí comienza el proceso de la santificación. La palabra que se tradujo del hebreo es K-A-D-O-S-H, Kadosh, y significa separado, y tiene un significado en español como de cortar, separar. Nosotros somos separados del mundo, de esa condición humana pecaminosa, de esa corriente que el mundo está bajo la fuerza del maligno, dirigida por la fuerza del estilo de vida que el mundo profesa, está dirigida por el maligno. Y nosotros somos separados, y dice el libro de Colosenses que somos extraídos de ese mundo de tinieblas, de ese mundo dirigido por el enemigo, y somos trasladados al reino de luz, y allí de su Hijo amado Jesús, y allí es donde comienza nuestro proceso de santificación para ser recibido delante de la presencia de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado por encima y lejos de nosotros. Porque cuando nosotros estamos en la condición pecadora, estamos lejos de Dios. Aunque la intención de Dios es rescatarnos, es que la comunicación, la comunión con el hombre y Dios se restaure, pero no puede ser bajo la condición natural, porque entonces no podíamos estar en la presencia de Dios y contar la historia. Cuando habla entonces, parece extraño estas cuestiones, pero para nosotros no es extraño, porque hemos comenzado a comprender bajo la dirección del Espíritu Santo que ahora, cuando estábamos antes lejos y éramos enemigos, mediante el sacrificio de Jesús, somos acercados, somos aceptos y somos otra vez traídos, y la enemistad que estaba entre el hombre y Dios se cierra, se corta. Y uno de los propósitos, dice Efesios capítulo 1, de la venida de Jesús a la tierra en forma corporal, en forma humana, era reconciliar aquellas cosas que se habían roto, la comunidad, la comunión que se había roto entre Dios y el hombre, entre las cosas espirituales y las cosas materiales, entre las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Así que el propósito de la venida de Jesús, cumplidos los tiempos, en la dispensación de los tiempos, dice entonces la palabra que Él vino a reconciliar precisamente, a cerrar esa brecha que se había roto y que se había ampliado cada día más por el comportamiento pecaminoso del hombre. Cuando usamos la palabra santo para describir a Dios, a menudo describimos a Dios como con una lista de cualidades o características a las que se llaman atributos. Estos son los atributos de Dios. Cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, no es igual a la santidad de nosotros. Porque Dios, cuando hablamos de santo de Dios, es porque Él está encima. Su condición está por encima y tiene la connotación es de puro. En Dios no hay maldad. En Dios no hay ningún proceso de maldad. Entonces Dios es puro, Dios es íntegro, Dios es misericordioso. Pero nosotros también decimos, Dios es santo. Y cuando decimos que Él es santo, le estamos atribuyendo toda esa serie de atributos de que hablamos del Señor. Y es la palabra santidad reúne todos esos atributos de Dios. Y entonces allí se conjuga como un sinónimo
de santidad, su deidad. El único Dios que existe, no existe otro Dios, es Dios Jehová, es nuestro Dios. Y cuando decimos santo, entonces, reúne todos esos atributos que nosotros les atribuimos a Dios, y es entonces donde se conjuga la palabra sinónimo de deidad. Y la palabra deidad va dirigida a todo lo que es Dios. La Biblia dice que muchas personas vieron a Dios. Por lo menos en Génesis 32:30 dice que Jacob vio a Dios aparecerse, pero hace claridad que él vio a Dios como un ángel. Era el ángel de Jehová, que por ahí hemos visto, es una de las teofonías. El ángel de Jehová es una de las teofanías de Dios. Y entonces lo que Jacob vio en realidad no fue directamente la gloria de Dios, sino vio el ángel de Jehová. Los padres de Sansón estaban aterrorizados cuando se dieron cuenta que habían visto a Dios, pero en realidad también vieron fue al ángel de Jehová. Lo de Jacob está en Génesis 32:30. Y la experiencia de los padres de Sansón está en Jueces capítulo 13, versículo 22. Y repito, los padres, Manoa y su esposa, lo que vieron fue a el ángel de Jehová en Jueces 13, 22. Y algunas otras apariciones de muchas personas que afirman, y en la Biblia se muestra que estas personas tuvieron una experiencia con Dios, pero en realidad vieron fue a el ángel de Jehová. Jesús es Dios encarnado, lo dice Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Así que cuando la gente lo que veía, cuando la gente decía que veía a Dios, en realidad veía era a Jesús en forma del ángel de Jehová. Porque Jesús es la misma imagen visible del Dios invisible. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesús es la imagen, es la sustancia visible de un Dios invisible. Dios puede ser visto solo a través de Jesús. Y mucha gente que ha visto a Dios, hay mucha gente que afirma haber visto a Dios, pero en realidad lo que ha visto es al Señor Jesús. Jesús le dijo a Tomás, porque Tomás le preguntó, ¿cómo dices que no te vas a mostrar al mundo, pero sí vas a mostrarte a nosotros y que nosotros te vamos a contener? Y dijo Tomás, porque Tomás quería, muéstranos entonces a Dios. Y Jesús le dijo, Tomás, si me has visto a mí, has visto a Dios. La imagen visible de un Dios invisible se llama Jesús. Jesús, el que vivió en Nazaret, que nació en Belén, vivió en Nazaret, y le decían Jesús de Nazaret, y que cuando resucitó Dios lo hizo Señor y Cristo. Ese Señor Jesucristo era el ángel de Jehová, y todo el mundo podía ver solamente cuando tenía contacto con Dios. En realidad tenía contacto era con el ángel de Jehová. Aleluya. Y al mismo tiempo, nadie jamás ha visto la gloria de Dios, solamente el unigénito del Padre, que estuvo con Él, descendió de Él y volvió a Él y se ha sentado a la diestra del Padre. Si en nuestra condición humana, si Dios se revelara tal y como es a nosotros, lo más seguro es que seríamos consumidos por la gloria de Dios. Seríamos consumidos y destruidos. Por esta razón, Dios mismo se oculta y aparece en forma que la podamos ver. Por eso Dios tiene que utilizar otra figura que se llama la teofanía, y Dios se muestra en diferentes formas, pero no le hemos visto
cara a cara de una manera literal, sino de una manera más bien a través del ángel de Jehová. Sin embargo, nadie puede ver desplegado la gloria y la santidad de Dios, porque lo más seguro es que no puede contar la historia. La gente ha visto visiones de Dios, imágenes de Dios, apariencia de Dios, pero nadie ha visto a Dios en su totalidad y en su plenitud. Y queda claro en Éxodo 33:20 que nadie ha visto el rostro de Dios y puede contar la historia. Vemos la siguiente enseñanza y volvemos a la oración final. Aleluya. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente.
Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Oh, gracias, Señor, porque tú deseas que toda la raza humana que había perdido la oportunidad de estar en su presencia, ahora mediante el sacrificio, del sacrificio de Jesús, quieres convertir en aceptos toda la raza humana. Y gracias por suministrarnos a través de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Nos has suministrado la oportunidad y ha puesto a nuestra disposición la oportunidad de entrar plenamente delante de ti, porque al momento de Jesús morir, el velo que nos separaba, el velo que separaba tu santidad de nuestra condición pecadora, de nuestra naturaleza pecadora, a través ahora del sacrificio de Jesús, nos haces limpios. Y antes que éramos impuros, antes que nuestras vidas estaban contaminadas, ahora mediante la sangre y el sacrificio de Jesús, nos das el regalo y la oportunidad de purificar nuestras vidas y nuestros pecados para ser santificados, para ser aceptos delante de ti. Ahora desde tu trono sale la gran bendición misericordiosa de limpiar y sanar nuestras vidas, para tener la oportunidad de rescatar y de reconciliar toda la comunión que se había perdido a través de la caída del hombre, del vivir bajo una naturaleza pecaminosa, y estábamos convertidos en enemigos y lejanos de ti. Pero ahora nos hace amigos, nos hace aceptos. Es más, nos consideras hijos adoptivos mediante el sacrificio de Jesús, para ser ahora poseedor de una nueva victoria, de una nueva diferencia, de una nueva raza humana que ahora
mediante el sacrificio de Jesús, nos da la oportunidad de ser herederos tuyos y coherederos de Jesús. Mediante el sacrificio del Señor tenemos la oportunidad de limpiar, de purificar nuestras vidas. Y no solo con jabón y agua, no solo con lejía, porque nuevamente venía la suciedad del pecado a nuestras vidas, sino de una vez y para siempre entraste en el lugar santísimo para darnos la oportunidad de purificarnos a través de tu sacrificio, a través de tu sangre, y que nosotros pudiéramos recibir ese don perfecto. Y ahora, un día, el día de la resurrección, te veremos cara a cara y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tus discípulos, seremos reyes y sacerdotes, seremos tu pueblo ungido, santo, apartado de este mundo pecador, apartado de una vida pecaminosa, porque en tu interior, en tu saber, en tu omnisciencia, en tu misericordia, en tu sabiduría única, en tus condiciones y atributos de deidad, te ha placido santificarnos, bendecirnos, purificarnos, limpiarnos y lavarnos de esa contaminación en que estaban nuestras vidas, en esa contaminación pecaminosa. Y ahora podemos ver tu rostro sin que nuestras vidas sufran ninguna consecuencia, sufran ningún mal, ninguna destrucción. Porque ahora, a través del sacrificio de Jesús, nos hace acepto, nos hace separado, nos hace santo. Y por eso cada día tenemos que esforzarnos para ser santos, porque tú eres santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora tenemos, mediante el sacrificio de Jesús, una oportunidad de santificar nuestras vidas para poder contemplarte, para poder verte, para estar en tu presencia, para disfrutar de tu presencia, para disfrutar de sus bienes, para disfrutar de tu beneficio, para disfrutar de tu milagro, de tu misericordia, de tu amor, cara a cara, y poder verte y poder conservar y poder observarte y mirar, aleluya, porque ahora nos da la oportunidad de verte cara a cara, aleluya. Nos eleva a la condición de hijo. Y Juan capítulo 1 versículo 18 dice que nadie ha visto el Padre, solo el unigénito. Y a través de ese sacrificio, ahora nosotros tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo, de estar en tu presencia sin que nuestras vidas corran ningún riesgo, sin que nuestras vidas corran un riesgo de perderla o de ser consumido por su santidad. Gracias, Señor, porque manifestaste tu amor mediante la venida de Jesús, de la encarnación de tu palabra. Manifestaste tu amor en el sacrificio de Jesús para que todo aquel que creyera en ti no se perdiera, mas tuviera vida eterna y tuviera la oportunidad ahora de entrar en tu presencia. Gracias, Dios del cielo. No lo merecíamos, porque la salvación, la santificación y, aleluya, el poder entrar en tu presencia es uno de los regalos gratuitos, es el don inmerecido, es tu gracia sobre nuestras vidas, aleluya, porque tu gloria se manifestará cada día más en tu pueblo, en tus hijos, en tu iglesia, que tú los separaste, tú los santificaste para que fuéramos ejemplo a esta sociedad y demostración de lo que tú deseas en esa raza nueva, en esa raza renovada, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted, amigo, que nos ve
esta noche y no había escuchado de la palabra de Dios y de los planes de Dios, Dios tiene un plan para usted de santificar su vida y que las cosas viejas en su vida pasen y todas sean hechas nuevas. Y usted me preguntará, pastor, ¿y eso cómo ocurre? Bueno, de una manera muy sencilla. Si usted entrega su vida, si usted entrega su corazón esta noche, el Señor Jesús está dispuesto a través de su sangre a limpiarlo, a santificarlo, a purificarlo, y usted va a poder entrar en la presencia de Dios y usted va a contemplar el rostro de Dios cara a cara y usted va a poder recibir las bendiciones de Dios, lo que Él ha planificado desde antes de la fundación de los tiempos, porque usted estaba incluido en los planes de Dios. Cuando Dios estaba haciendo el universo, usted estaba allí, como dice Hebreos capítulo 3 y 4, por fe entendemos cómo fueron constituidos el universo, y ahí estábamos nosotros, ahí estaba su nombre, estaba su vida, pero la gloria de Dios está descendiendo sobre usted hoy y le está dando la oportunidad que usted pertenezca al pueblo de Dios, al pueblo santo de Dios, a los apartados, a los santificados, aleluya, y es hoy una oportunidad que Dios te brinda a través del sacrificio de Jesús. Diga: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y quiero que mi vida sea santificada. Perdona mis pecados, pasa tu sangre por mi vida, borra mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte, y el día de la resurrección yo quiero contestar a mi nombre santificado y veré tu rostro cara a cara, porque he sido santificado por tu sangre y por tu sacrificio. En el nombre de Jesús, amén, y envía tu Santo Espíritu para que haga morada en mi corazón y me ayude a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Si usted lo ha hecho, hermano, crea que hoy ha pasado de muerte a vida y que todas las cosas comienzan a ser nuevas y usted comienza a disfrutar de los planes y de las bendiciones que Dios tiene preparada para usted. Aleluya. Y si lo ha hecho, escríbanos a los correos, al WhatsApp, al correo icclocedros@gmail, al WhatsApp que muy pronto estará apareciendo, también al Telegram, y nos puede seguir en Facebook y se puede suscribir a nuestro canal en YouTube y compartir todos estos enlaces con su familia y con sus amigos para que sean bendecidos. Ahí está saliendo el número del WhatsApp 314-783-8103. Se puede comunicar con nosotros a través de estos medios, el 304-607-1251, y a vuelta de correo le estaremos enviando todos los recursos necesarios para que su vida espiritual siga creciendo y usted se convierta en un santificado para ver la gloria de Dios, para pertenecer al cuerpo de Jesús, que es su iglesia. Reciban, como decimos siempre, un saludo de su pastora Marta Marín, que los quiere un montón, y este es su servidor Elvis Manotas, que no se rehúsa a enseñarle toda la revelación que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Que la gloria de Dios, que la bendición, que la paz del Señor sea con ustedes durante toda esta semana, y que la gloria del Señor sea mañana, que estaremos allí el domingo, estaremos en los servicios presenciales, les invitamos, y que a través de esta semana usted pueda testificar de todo lo que Dios ha hecho. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta una nueva oportunidad. Aleluya, gloria a Dios.